Querida familia religiosa, esta semana comenzamos una nueva aventura misionera desde Ecuador. La tarea misionera de la Iglesia y de nuestra familia religiosa trasciende pueblos y culturas. Desde Alepo, Siria, queremos compartir la visita de Su Excelencia Monseñor Hannah Halof realizó a la iglesia y centro de Nuestra Señora de la Anunciación. En el centro se desarrollan distintos proyectos de apoyo educativos extraescolar para los niños, capacitación profesional a los jóvenes y adultos con cursos, organizados como el de aprendizaje de inglés, informática y otros, además de la asistencia social a las familias más afectadas por la consecuencia de las guerras y a los ancianos. El Padre Hugo Alanís pide oración por todas las almas encomendadas a nuestros apostolados en Siria. Hace falta misioneros en aquellas tierras. Dada la índole misionera de nuestro instituto, debemos emplear todos los recursos necesarios, nuestra experiencia y creatividad con fidelidad al carisma originario, para hacer enseñorear para el Cristo todo lo auténticamente humano. En el monasterio Nuestra Señora de Yeyán de las Servidoras en Taiwán se pudo inaugurar el Centro Espiritual San Juan Pablo II, una casa para retiros, conferencias y peregrinos. Para la ocasión estuvieron presentes Su Excelencia Juan Bautista Lee, obispo de la diócesis, junto al obispo emérito James Liu, los sacerdotes del IBE y algunos sacerdotes de la diócesis. Siguiendo en el monasterio de Taiwán, las hermanas nos comparten un video del canto del Ave Regina Celorum, que han podido realizar, contribuyendo así a la difusión de la música sacra en el lugar. Estamos llamados a vivir un particular espíritu de familia, el cual no se limita a nuestras comunidades, sino que se extiende a todos los que alcanzan nuestro apostolado. En las obras de misericordia, nuestros hogarcitos, se vive de manera especial ese espíritu de familia, que además son una predicación elocuente de la caridad de Cristo. Desde San Rafael, Argentina, nuestros religiosos pudieron viajar con algunos chicos del hogar San Martín de Tours, hasta Chile, donde se reunieron con el hogar Sagrado Corazón. Desde el puerto de Valparaíso, en Chile, los hogares Sagrado Corazón de Paine y San Martín de Tours en San Rafael les dan la bienvenida a una nueva... Durante esos días tuvieron la gracia de participar en la Santa Misa con ambos hogares, rezar el rosario, peregrinar junto a los lugares santos, como a San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, el santuario en el que se hallan los restos del apóstol de los Sagrados Corazones. La imagen de la Virgen de Luján, presente en nuestras comunidades, en todas nuestras misiones, en países tan distantes y en culturas tan diversas, nos ayuda a clavar en el alma esta realidad, la de la certeza en la protección materna de la Virgen, donde quiera que vayamos y cualesquiera sean las circunstancias. Ella es la reina y patrona del instituto, y le pertenecemos por elección anticipada, por elección que será eterna. Por gracia de Dios hemos podido realizar el tercer Congreso Lujanense, esta vez enfocados en la imagen de la Virgen de Luján y sus 4 siglos de historia. Los expositores fueron el padre Javier Ibarra, Francisco de Garzábal, el diácono Javier Nobile y la introducción y conclusión del evento por el padre Gonzalo Ruiz.
los esperamos el año que viene. Trataremos de preparar un congreso que tratará algunas materias de estudio, probablemente sobre personajes importantes de la historia de Luján. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Desde Italia nos comparten la fiesta de San Josafat en el Seminario Mayor, en la cual pudieron celebrar la misa en rito bizantino. Su Excelencia Dionisio, obispo de Ucrania, pudo instituir 2 seminaristas en el subdiaconado de este mismo rito. Tenemos novedades en el canal Catholic Voice. Nuestros padres en los Estados Unidos han empezado a publicar las homilías diarias en inglés. Today in our gospel, it's important for us to see that the Lord is teaching us how to pray with perseverance. We ask Mary to pray for us that we might have the magnanimity to follow her example and give ourselves entirely to God just as she did. ¡Viva la Virgen de Luján y viva la misión!